Mi papá decía, ay, ustedes las mujeres solo saben que el carro tiene 5 ruedas. La rueda con las que va corriendo y la rueda con la... pues no te pones a pensar claramente en el futuro, sino que piensas nomás, ah, sí, sería bonito vivir aquí en Canadá, ya no estar con mis papás. 5 de la tarde en Vancouver, exactamente en Port Moody. Hoy tengo una invitada que nos va a contar gran parte de su vida, las cosas más importantes. Es una inmigrante salvadoreña. Nos trae unas historias que yo creo que les va a gustar. Sin más preámbulo, dejemos que ella hable, que nos cuente todo de ella. María del Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme acá. ¿Hace cuánto llegaste a Canadá? Yo vine a Canadá fíjate que no me acuerdo exactamente si fue en el 92 o el 91. 1991 o 1992. Creo que fue en el 92. En ¿Qué, diciembre, sí me acuerdo la fecha, que fue un diciembre 21, pero creo que fue del 92. qué estaba pasando en El Salvador el 21 de diciembre del 92? Sí, podemos hacer un chequeo para, para coincidir las fechas, pero fue en el año de que asesinaron a los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En ese año yo salí del bachillerato y al siguiente año yo empecé la Universidad José Simeón Cañas. Entonces, en ese momento estaba la tensión política horrible en El Salvador, la guerra civil, que sabemos que fue una guerra de más de 10 años, pero ya casi estaba el, en lo último, en lo peor de lo último. O sea, ya estaba terminando. En unos añitos después, por eso creo que fue en el 91 que estamos haciendo memoria, porque en el 92 se hicieron la carta, los pactos de paz en El Salvador. Fue entonces en el 91 que yo tuve que haber venido. ¿Eso fue lo que te impulsó a salir de tu país? No, la historia fue un poco más interesante y un poco con tropiezo. ¿Qué pasó? Pues fíjate que mis papás para mis 15 años me quisieron dar un regalo de un viaje, pero ellos sentían que a los 15 años yo todavía estaba muy pequeña, muy inmadura como para que yo viajara solita, ¿no? Entonces dijeron que cuando yo cumpliera los 18 años, que cumpliera ya había salido del bachillerato, me iban a mandar a visitar a mi hermana que vivía aquí en Canadá. Entonces ese fue el regalo de mis 15 años atrasados, ¿no? Entonces me mandaron pues nomás a visitarla a ella. Yo vine, como te decía, un 21 de diciembre, frío, que de hecho el chico de la taquilla en el aeropuerto cuando te hacen las preguntas de ¿hacia dónde va? Y le dije yo, a Vancouver, Canadá. Se me queda viendo el chico, ¿no? Me dice, ¿estás segura? Tú sabes que allá está haciendo mucho frío. Yo ni me esperaba, no me lo imaginaba el frío de acá. Era, Pero era primera vez que salías del país. no, era primera vez que yo venía a Canadá. Ah, ok. Pero sí había ya pasado unas épocas frías porque mi papá nos llevó 2 veces a Nueva York y de hecho fue como por octubre del 89, parece, que fuimos a Nueva York, me acuerdo que hubo mucho frío, había nieve. Entonces ya había probado el frío, pero el frío de acá es muy distinto al frío del este de los Estados Unidos, ¿no? O sea, más húmedo, es un frío distinto, ¿no? Así es que me tocó entrar porque muy casualmente el 21 de diciembre siempre es el nuevo ciclo es donde empieza el invierno. Entonces yo vine
a inaugurar el invierno, imagínate. Y el tropiezo fue de que yo tenía un ticket de regreso, de vuelta a El Salvador. Yo parece que mi estancia iba a ser nomás de un mes y luego me tenía que devolver a El Salvador. Pero a las 2 semanas de estar acá, tuvimos una plática con mi hermana y me empezó a meter la idea de que si me imaginaba yo cómo iba a ser mi futuro si yo viviera aquí en Canadá. Y me empezó a poner me empezó a plantear cómo sería la diferencia de vivir acá comparada a El Salvador, que iba a ir a ser El Salvador con los problemas políticos que estaban pasando, la economía, tú me entiendes, ¿no? Eh, entonces como que empezó a sembrar esa idea y me convenció, ¿no? Y yo estaba muy joven, ¿verdad? Estaba apenas 20 años más o menos. Entonces como que a esa edad no logras a veces analizar las cosas, ¿no? No te pones a pensar claramente en el futuro, sino que piensas nomás, sí, sería bonito vivir aquí en Canadá, ya no estar con mis papás, ¿verdad? Tener un poquito más de libertad entonces sí, me convenció y empezamos obviamente con la plática primero con mis padres. eh, entonces mis papás no lo tomaron muy, con buen placer. No tomaron la noticia así de buenas, ¿no? Porque, claro, ellos tenían otras metas para mí, ¿no? Eh, pero me dieron como una semana como para que yo pensara las cosas. Y en esa semana estaba mi hermana también como, ella estaba con el empuje de que yo me quedara, mis papás estaban con el empuje de que yo me regresara, ¿no? Y yo estaba así como en el medio. Finalmente me convencí de que estaba bien la idea de quedarme. ¿Por qué? ¿Por qué creíste que quedarte acá sería mejor que quedarte en El Salvador? Exactamente, porque yo creo que yo viví toda mi niñez y toda mi adolescencia, viví bajo la guerra civil, ¿no? Entonces, cuando tú vives una vida así, claro que al venir a un país donde es completamente distinto, miras que la juventud, los niños aquí no tienen que andar con miedo de que va a haber una balacera o un tiroteo. No, eso no existen esos miedos, ¿no? Entonces, yo pensé de que eso me animaba mucho a querer experimentar eso, de vivir en esa tranquilidad, pues. No ser prisionera a estar así como que vamos a estar en medio de una balacera o qué pasaría si te recluta, ya sea la izquierda, los guerrilleros o te hace algo el ejército, ¿no? O sea, esa inseguridad no es algo que lo puedes tomar así muy livianamente. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito, el último recuerdo más bonito que tienes de El Salvador cuando tenías tus 20 años, antes de venirte para acá? Hay muchos, o sea, la verdad, muchos recuerdos, tanto con la familia como con mis amistades. eh, y las excursiones que teníamos a lugares muy bonitos en El Salvador. ¿Cuáles eran los planes en El Oh, Salvador? en El Salvador, uno de los lugares que más visitábamos, obviamente en las playas, porque es el destino número uno para ir nosotros decimos en El Salvador chotear, que significa pues a divertirse, a salir de una excursión, ¿no? Vamos a chotear. Chotear. Ya, vamos a chotear, dice. Sería como lo mismo como parchar. En Colombia vamos a parchar, vamos a... A dar una vuelta, pues, a dar un día de vacación, ¿no? Entonces, las playas eran el lugar para ir a chotear.
y vamos ya pues más la mayoría del tiempo con mis papás o con los primos, las primas, este, otros recuerdos bonitos que tenía yo es que a mí me gustaba que mi papá me prestara el carro para manejar, ¿no? Yo era una persona libre manejando ese carro, me manejaba unas distancias quizás de 30 kilómetros para mi destino, ida y vuelta, unos 60 kilómetros, y en esos recorridos, pues pasaba a recoger a mis amigas, nos íbamos a tomar un helado, a comprar unas pupusas para comerlas en la casa. O sea, recuerdos muy, muy bonitos que pasé con mis amistades y te digo que muy sanos, ¿eh? O sea, diversiones súper, súper sanas. Ya. Y una anécdota difícil que tengas en El Salvador, pues sé que había un tema de esta cuestión de los problemas políticos que tenían ustedes, pero una anécdota difícil que hayan pasado en El Salvador, personal o familiar, que tú recuerdes. Pues mira, yo creo que lo que se me viene en este momento al recuerdo es, creo que fue para el 90, ya, 89 o 90. Ya, creo que fue en 89, que sucedió la ofensiva que le llamamos, que eso quedó marcado en la historia de El Salvador como la ofensiva, que fue el momento en que la guerrilla llevó la guerra a San Salvador. Entonces hubo esa noche balaceras, tiroteos por todas partes de la capital. La guerra siempre se había mantenido afuera de la capital. A veces llegaban unos cuantos balaceras al centro, a la capital, pero la mayoría de las veces tú oías de la guerra allá en otros departamentos, ¿no? Pero esta fue la primera vez que llegó a San Salvador. Y yo me recuerdo que, como te decía, me gustaba llevarme el carro de mi papá, ¿no? Y me habían invitado a una graduación de bachillerato. ¿Sabes qué es bachillerato, no? Sí, claro. Sí, sí. Y me recuerdo que estábamos en la clausura de esa graduación, una misa, algo así, y se empezaron los bombazos. Y hasta el padre que estaba iniciando la misa se quedaba así como asustado, que yo creo que hasta tuvo que cortar la misa. Y a todo esto nosotros confundidos que qué estará pasando, ¿no? Porque se oían bombazos horribles. Y entonces el pensamiento que se me vino a la cabeza es, pues, me voy ahorita, ¿no? Y entonces una de las amigas que traía conmigo, que por cierto fue la niña que se estaba graduando, se subió al carro conmigo y sus papás de ella. Entonces estamos tratando de llegar de nuevo a la colonia donde vivíamos, pero se estaban cerrando las calles y todo estaba horrible, o sea, horrible. Entonces nosotros estábamos evadiendo lugares, nos metimos por una área que es de la Universidad Nacional de El Salvador, donde en aquel tiempo era una área donde pues era peligroso porque ahí estaban los muchachos, decían, ¿no? La guerrilla, ahí eran. Pues nosotros no pensamos en eso y nos metimos ahí por la Universidad Nacional, que era, luego salió en las noticias que fue donde estaban la organización detrás de la ofensiva, ¿no? Bueno, llegué a la casa, me tomó más de 2 horas llegar a mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, mi papá quizás estaba con los pantalones abajo de tanto ir al baño. Pobre señor. Cuando llegué, él me regañó, me abrazó, me volví a regañar y me dijo, pero ¿y qué estabas haciendo? Y me tenías en el baño preocupado. ¿Y por dónde te veniste? Y le dije que me he venido por la Universidad Nacional. ¡Oh, qué bruto!
Y me dice, pero qué bueno que estás bien, qué bueno que llegaste. Y yo después de llegar a la casa, a los días de ver las noticias, decía yo, de verdad que qué peligroso. Me puse a arriesgar mi vida y la vida de las personas que estaban en ese momento conmigo, ¿no? Pero son cosas que tú actúas en el momento con, con, con nomás el objetivo de querer llegar a tu casa, pero no piensas por dónde te estás metiendo, ¿no? Entonces creo que esa fue una de las anécdotas más frescas que tengo, que al mismo tiempo me suena cómico ahora, pero en el momento fue de mucho susto, ¿eh? Ya, Claro, ya. muy fuerte. Entonces, decides ya dejar totalmente El Salvador, pisas Canadá y ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Aparte de que necesitaba un buen abrigo, porque en El Salvador yo no tenía abrigos. O sea, ¿qué abrigo vas a necesitar allá? Entonces, un frío horrible. Pero el primer pensamiento, pues claro, acuérdate que yo venía con la idea de pasar unos días acá y regresarme. Entonces, al pisar el aeropuerto internacional de Vancouver, pues, que pues qué bonito, ¿verdad? Vamos a ver cómo es la nieve, vamos a jugar con la nieve, vamos a pasar un tiempo con la familia. Es Navidad, ¿verdad? Vamos a pasar un momento agradable, a experimentar lo que era la Navidad acá. Eso es esa es la idea, el pensamiento que yo me puse a pensar en ese momento. O sea, no tenías ningún tipo de presión. No, nada. Yo estaba tranquila, o sea, con la meta en mi mente estaba de que, ok, vengo aquí, el vuelo de regreso es para el 28 de enero o algo así, y ya, pues ya tengo la matrícula para el siguiente ciclo de la universidad, ya sé cuáles son las clases que voy a tomar. Me faltaban en ese entonces me faltarían como 3 años para terminar la carrera. O sea, la dejé a mitad, la dejé a medias, ¿no? Ya. Eso es una de las cosas que sí siempre me van a causar como un remordimiento, no haber terminado mi carrera. ¿Qué estabas estudiando? Comunicación. ¿En qué semestre ibas? ¿Recuerdas? Sí, o sea que ya había terminado estaba por entrar al 4º semestre. Ya. Y me gustaba mucho, ¿eh? Me gustaba mucho, mucho. Estaba haciendo un buen trabajo, llevaba buenas calificaciones. Sentía de que sí era lo que a mí me gustaba, de hecho, que sí iba a encontrar un trabajo en eso. A lo mejor, si tienes los buenos conectes, ¿verdad? A lo mejor se podía. A como yo iba con mis calificaciones muy altas, yo creo que sí hubiera tenido un buen conecte por ahí, pues estaba ya haciendo lo que aquí se llama networking, ¿verdad? Trabajábamos de voluntarias con unas de las compañeras de la universidad, trabajábamos para la radio XCA, creo que se llamaba. Aquí en Vancouver. No, 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 allá Ah, ok. era la radio de la Arquidiócesis de San Salvador. Ah, bueno, Teníamos un show ahí, pero sí, ¿verdad? Con un alcance a unos 50 pelados nomás. Pero por lo menos teníamos la oportunidad de tener así el equipo de cámaras. Era una radio, entonces no eran cámaras, sino que audio, consola y todo eso, ¿no? y cuando llegas acá a Vancouver, ¿qué familiares tuyos estaban aquí? Pues tenía a mi hermana y sus 3 hijas, y eso era toda la familia. ¿Tus papás? No, mis papás, acuérdate que ellos están en El Salvador. Ellos Sí, los están dos. opuestos a que yo me quedara aquí, ¿no? Los dos vivían en El Salvador, solo tenías una hermana acá con sus Sí, hijos. sí. Y mi hermana, que yo soy la menor, entonces mi otra hermana que me sigue estaba allá en El Salvador. O sea, con ella era la que vivía en la casa también. Entonces esos días en que supuestamente estabas de vacaciones aquí, ok, disfrutaste y todo, cuando decides quedarte,
ahí sí, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué me voy a poner a hacer? Exacto. ¿Cómo va a ser mi vida ahora en adelante? ¿Cómo fue todo eso? Fue horrible. Yo creo que fue una de las etapas que me causó más frustración en mi vida. Y en ese momento, cuando tomas esa decisión de quedarte, no te pones a de verdad a pensar, quizás fue por falta de información, ¿ok? De que no, no me pude echar atrás. O sea, ya estaba la decisión de que me tenía que quedar y me quedé, pero en ese momento, cuando firmas los papeles ante los oficiales de ahí de migración, ellos te hacen una constancia ahí que dice que cuando entras ya ese proceso y si sales del país, de Canadá, no puedes volver a entrar. Entonces eso como que me puso a mí en pensar, híjole, mejor me quedo, ¿no? Mejor me quedo y ni modo, a ver qué pasa. Pero al mismo tiempo es una frustración, pues porque acuérdate que yo vine con una visa de turista. Entonces, al yo solicitar refugio, que es lo que yo solicité, este, hay muchas limitaciones. O sea, no puedes trabajar, no puedes estudiar. Entonces, ¿qué hago? O sea, esos 2 años que yo estuve esperando por mi residencia fueron una eternidad, pues porque imagínate, estás en la mejor etapa de tu vida, ¿verdad? Los 21 años por ahí, ¿no? Que quieres hacer cosas, tu cerebro está en la mejor etapa para absorber, para educarte, todo eso, ¿no? Y no podía yo estudiar porque no tenía yo los papeles para poder estudiar. No podía trabajar porque no tenían los papeles para trabajar. Entonces, salen oportunidades de trabajar, bajo la mesa, ¿no? Tuve unas oportunidades de hacerlo así, de trabajar. Me recuerdo que es que te cuente mi trabajo del primer. Sí, también. Oh, Dios mío. ¿Sabes qué? Tuve que trabajar en un asilo de ancianos. eh, Mi trabajo no tenían a nadie que les hiciera este trabajo y por eso me dieron esa oportunidad de limpiar las sillas de ruedas de los ancianitos. Y luego esos como se llaman walkers, Caminadores. ajá, que tienen unas rueditas y van ahí listos así. Entonces, ese era mi trabajo, de limpiar las sillas de ruedas y limpiar los walkers. Y yo lo detestaba, ¿Por qué? porque imagínate, no, fue en esos momentos que decía yo, ¿por qué puertas me vine aquí? ¿Verdad? O sea, son ancianitos, ¿ok? Entonces ellos a veces no alcanzaban a llegar al baño, se hacían en la rueda, en las silla de ruedas, o vomitaban, pues quedaba el vómito seco ahí en las ruedas, ¿no? Y entonces tenía yo que limpiar, o sea, ese un olor horrible, ¿verdad? Y no era un trabajo que me tenían ahí, venga, tales horas o esos días. Mi jefa me decía, ven cuando tengas tiempo, con que vengas unas 2 veces a la semana es suficiente. Yo llegaba justo las 2 veces a la semana, porque no, aunque me daban dinero, no sentía yo que era un trabajo que quería hacer. Entonces, ese fue mi primer trabajo y lo detesté mucho, pero sin embargo, salían otros trabajitos por ahí y dije yo, pues voy a empezar a hacer mi vida aquí, voy a empezar a abrirme campo. Y recuerdo yo que trabajaba mucho de voluntaria, entonces trabajé en el hospital de niños, en una tiendita que tienen ahí, ¿no? Entonces ahí trabajaba, ah, porque sí manejaba el inglés. En Y, ese punto, ajá, cuando estás aquí, viniste aquí, ¿ya manejabas el inglés? ¿O cómo te iba con el inglés? mira, era el inglés así de chicken pollito, hielo amarillo, ¿me entiendes?
sea, no sabías nada cuando llegaste. O sea, mis papás fueron muy inteligentes y sí nos mandaron a estudiar inglés. Entonces sí aprendí y yo me retaba a aprender más. Y yo estando en el colegio allá en El Salvador, mis papás sabían el volumen de tareas que tienes en el colegio, pero ellos también, sobre todo mi papá, me decía, mira, si querés, te matriculo en el Centro Cultural Salvadoreño, donde puedes ir a clases de inglés en las tardes, pero vas a poder con el volumen de las tareas y más el centro. Echémosle, pues, decía yo. Yo era muy, muy aplicada y mi mis últimos días de colegio en El Salvador era empezar a las 7 de la mañana el colegio, o sea, tenías que estar a las 7 de la mañana en el colegio, bien bañadita, ¿verdad? Con el uniforme, el planchadito y todo, y salíamos como a eso de las 12. Luego, manejaba para de regreso a la casa, comía, miras la novela del mediodía, ¿verdad? Y, a la 1 de la tarde ya empiezas la tarea, a hacer los deberes. Y a las 4 de la tarde tenía que estar yo en el centro cultural. Entonces, en el carro del centro cultural, estábamos ahí como por 2 horas, salía como a las 6 de la tarde y regresar a la casa a cenar y a continuar las tareas. Eso era de lunes a viernes. Y luego todavía yo más retándome, mi papá también me dijo, mira, y no querés aprender, dicen que en la escuela americana enseña muy bien inglés, ¿no querés meterte ahí también? Vaya pues. Entonces los sábados a la escuela americana a aprender inglés y ahí sí que era un curso como de 4 horas todos los sábados, ¿eh? Y así estuvo, o sea que el inglés que yo aprendí, gracias a Dios y gracias a mis papás, sobre todo a mi papá, fue un inglés más o menos, que con ese inglés que yo traía, por lo menos podía entender mucho, tenía bastante vocabulario, buenísima gramática también, pero vienes con eso de que, ay, es una nueva lengua y sientes que vas a meter las patas diciendo las cosas, ¿no me entiendes? De manera incorrecta, entonces como que te frena a quererte lanzar, a hablar. Y entonces, por eso, ¿no? Por el miedo de hablarlo mal. Entonces, ya estando aquí, pues ya te vas abriendo el campo y ni modo, tienes que hablarlo como venga, ¿no? Ya. Y aparte de ese trabajo fuerte que tuviste en el asilo, ¿qué otros trabajos recuerdas de esa forma que dices, yo que vine a hacer a Canadá? Ah, exacto. Me tocó, tuve una oportunidad de trabajar en una de esos puestos de comida en la food court de los moles. Y me acuerdo que era un fish and chips, de esos pescaditos con fritos con papitas, ¿no? Y yo tenía miedo de hablar inglés, ¿no? Tenía miedo, sabía, pero, o sea, es otro tipo de experiencia a la que te miras expuesta, ¿no? Y me recuerdo que porque no quería hablar yo, me daba pena, siempre tuve que estar en la cocina y me quemaba allí, me salía, Evitando al cliente. exacto, aunque la dueña me decía: "Al frente, por favor". No, no, les digo, aquí falta mucho trabajo que hacer aquí atrás, ¿no? Entonces, imagínate en el olor ahí del aceite y quemándose y todo eso, ¿no? Ese fue el otro trabajo que tuve, y ya después se fueron abriendo las puertas a trabajos mejores, Ok, mejores y mejores. ¿en esos 2 años recibías algún subsidio del Sí, gobierno? sí, sí, sí. El gobierno te pasa lo que es la asistencia social, ¿no? Que se llama welfare. Y yo detestaba también eso. Detestaba, me daba una vergüenza ir a la oficina de gobierno y solicitar esa ayuda, porque mira, el concepto en ese entonces, estoy hablando de los 90,
el concepto que se tenía de las personas que vivían en la asistencia social era de que, estos solo están aquí aprovechándose del gobierno, ¿no? Y estos son de esos pelados que, ¿cómo se llama? Que no quieren trabajar, que son unos haraganes, que quieren nomás vivir de otros, ¿no? Me daba una vergüenza porque decía yo, entonces, ese es el concepto que tienen y yo estoy dentro de ese grupo. O sea, yo no me sentía, me dan una vergüenza, yo quería salirme ya de todo eso, ¿no? Quería yo salirme, pero al mismo tiempo no podía porque no tenía un permiso de trabajo. El permiso de trabajo lo logré conseguir hasta que me dieron lo que se llama la residencia. Cuando pasaron esos 2 años. Exacto, que fueron 2 años largos, porque acuérdate que mi proceso, mi caso era distinto al de las otras personas que venían con el programa. Cuando te digo de venir con el programa, son de las personas que lo hacen legalmente correcto. O sea, aplicar desde de El Salvador o de Guatemala y allá mismo ellos te procesan tus exámenes médicos. Vienes desde allá con tu residencia, ¿no? Yo hice una ofensa al entrar de esta manera, porque hasta me explicó el señor de migración cuando firmé eso de aplicar para el refugio. Me dijo, había un papel que decía yo que yo estaba ofendiendo a la reina por haber entrado de esta manera. Pero de todas formas no fue una forma ilegal porque tú entras como turista y en ese momento esa situación en El Salvador era caótica. Exacto. Entonces, de cierta forma tenías una excusa para no volver. Ya, es cierto, y de hecho, tú sabes que tienes que presentar un caso por el cual estás solicitando un asilo político, ¿no? Y el caso mío, pues que presenté, fue lo que te hacía recordatorio al principio de que yo estaba en la Universidad Centroamericana, donde la guerra estaba en San Salvador, donde habían llegado a matar a los jesuitas, a 12 o 11 jesuitas, imagínate qué masacre. Y los jesuitas que estaban allí eran los decanos del departamento de comunicación y periodismo, que era lo que yo estaba estudiando, ¿no? O sea, que había peligro, sí había Claro. peligro. Más que yo estaba trabajando con la radio esta que te digo de la arquidiócesis, y en ese momento también la iglesia tenía una involucración en lo que era la guerra, ¿no? Entonces me fui tomando de esos elementos como para ahí construir mi caso, ¿no? Y sí tenía peso mi caso, pero eran miles de personas también que estaban en ese momento entrando al país, a Canadá, de El Salvador, con los mismos propósitos, ¿no? De salir del Salvador. Entonces, después de esos 2 años, cuando ya te entregan la residencia, se te empiezan a abrir esas puertas. ¿Cómo es esa transición ya a vivir realmente como residente? ¿Cuáles fueron los trabajos que empezaron a salirte, la gente nueva que empezaste a conocer? Ya, ¿cómo empezaste a forjar tu vida aquí? Ya, por medio de conexiones que vas haciendo, ¿no? Conociendo personas. Tienes que abrirte a salir de un círculo nomás de estar con los latinos. Tienes que abrirte a otros círculos. Y una de las... Y esto no es que suene mal, es un consejo, ¿no? Sí, sí. No es que, ay, que nos vamos a apartar de los latinos, No, nada. no. Es una forma como que te obliga a sí o sí hablar el idioma. Sí, exactamente. Y yo pienso de que es importante siempre tener vínculos con tu comunidad, porque de ahí es donde tú te sientes relajada, ¿no? Protegido, seguro. Ya, y ahí surgen ideas también ahí, ¿no? Eh, Luego vamos a hablar de eso también, pero te tienes que abrir también a la cultura canadiense, ¿no? Y a lo que se vive que es parte del vivir de Canadá, que es parte de buscar un lugar donde vivir, que es mantenerse en comunicación el dueño de la casa. Y fue así que conocimos a un buen, ¿cómo se dice? Landlord, se dice el propietario de la casa. Sí, el dueño.
el dueño de la casa fue una persona que muy buena gente. La verdad que fue como un ángel ese señor para nosotros. Este, su nombre es Brad y me recuerdo que él, así como te estoy contando la historia, se la comentamos a él, se la contábamos y él creo que le tocó el corazón y vio la necesidad y vio el ánimo que teníamos mi hermana y yo. Ya en ese tiempo estaba mi hermana, la que se había quedado en El Salvador, siguió los mismos pasos míos y vino acá a los 2 años después de que yo vine. Entonces las dos nos fuimos a alquilar una casa y el señor que te digo yo fue muy buena gente con nosotros y nos dio esa oportunidad de hacer ese networking, ¿no? Por medio de él conseguí un trabajo y en ese trabajo me quedé por 20 años. 20 años llevas en ese cargo. Bueno, Actualmente, no, es que ese trabajo, cuando yo entré a trabajar a ese lugar, empecé desde lo más básico. desde cero. Ya, tenía unas tienditas donde vendían productos, latinoamericanos y eran fabricadores de las tortilla chips y salsas y todo eso, ¿no? Era uno de los primeros que en ese entonces estaba en Bakú. Y empecé trabajando en la tiendita, luego ellos vieron también que el empuje que tenía yo, los deseos de avanzar y que yo era una persona honesta, trabajadora, recta. Y me dijeron, pues, ¿quieres el puesto de manager de la deli? Ah, ok, pues claro que sí. Y ya tomé el puesto de eso. Luego se dio la oportunidad de que esa compañía estaba creciendo mucho en ese momento, entonces quisieron abrir otra sucursal. Entonces, me pasaron también, fui parte de ese proceso de mover la sucursal al otro lugar y crecimos bastante. Yo me siento que parte del crecimiento que tuvo esa compañía, me siento orgullosa de que yo fui parte de eso, ¿no? Y allí fue creciendo, después de ser manager de esa tienda, me dijeron que querían abrirme más campos también a mí, entonces me ofrecieron una posición de ser compradora de los materiales, de los ingredientes que se necesitaban porque ya era una fábrica, ¿no? Entonces, ahí hay otra oportunidad de hacer ese networking, ¿no? De vas conociendo personas. Entonces, estuve trabajando, ya de ser un trabajo de oficina, se puede decir. Luego de estar ahí por casi 4 años trabajando de compradora, me ofrecieron el puesto de que si quería ser la manager del departamento de ventas al mayoreo. Ok. Entonces, ese trabajo lo hice por 6 meses nomás porque en ese momento se presentó la oportunidad de que la compañía en la que trabajaba, los dueños vendieron la compañía y se la vendieron otra corporación, otra organización. Entonces yo me tuve que también salir, ¿no? Sin embargo, los nuevos dueños de la compañía eh, me ofrecieron un trabajo, pero yo lo rechacé. O sea, yo no me quería ir con ellos porque mi ideal era querer trabajar cerca más de la casa, ¿no? Porque mis hijos estaban pues todavía pequeños en ese momento y yo era la única persona porque yo era la responsable de mis hijos en ese momento. Entonces quería estar en un lugar donde yo pudiera estar más cerca con ellos, ¿no? Entonces rechacé la oportunidad que me dieron. Pero a los 3 meses les llegué a tocar la puerta y les dije, ¿se acuerdan de la oportunidad que me daban? Porque sí sentí que esos 3 meses que me quedé así en el aire fueron difíciles, ¿no?
para encontrar empleo. Entonces, mira que me abrieron la puerta, me dieron un trabajo de recepcionista y a los 2, 3 meses de estar en ese trabajo me dijeron, ¿sabes qué? Queremos abrir un puesto nuevo y queremos ver si estás interesada en ser la asistente del presidente, del que se va a ser presidente de la compañía. Pues con temor aceptas todos esos trabajos, la verdad. También los vas aceptando con mucho temor, pero la gente mira en ti muchas cosas, lo que a veces tú no miras. O sea, la gente mira en ti la capacidad de que a veces uno no la mira o uno no la acepta a recibir, pues. Entonces, es parte de, del camino que tienes que seguir para creer en ti y en lo que tú puedes hacer. Y bueno, gracias a Dios que yo tuve muchas oportunidades de gente que sí creyó en mí. Aunque yo no creía en mí, ellos sí creyeron en mí. Es decir, que cuando llegaste prácticamente sin un título y al día de hoy, actualmente, eres asistente del presidente de una compañía. Sí. Te lo va muy bien. Te ha ido muy bien aquí. ¿Cuál fue lo más difícil en toda esa transición cultural, social, económica? ¿Qué fue lo que más duro te dio ya establecerte aquí en Canadá? Pues yo creo que una de las cosas con las que siempre batallé fue mi inseguridad por el idioma también, ¿verdad? Entonces siempre habían batallas en mí de que decía: "Ay, no, yo no voy a meter a ese trabajo porque yo no hablo el inglés a la capacidad que lo habla esta otra persona", ¿no? Hay gente que tiene más estudio, tiene más skills, o sea, Habilidades. habilidades, exacto. ¿Por qué yo? Entonces dudas mucho en eso, ¿no? Entonces yo creo que esa fueron una de las guerras que yo tuve más internas también. ¿Y cuál es el tema cultural que todavía te da duro aquí? La cultura canadiense con la cultura, por ejemplo, salvadoreña. ¿Qué es lo que más ha chocado contigo? Am, yo creo que yo me adapté rápido, porque acuérdate que yo vine a una edad que todavía estaba saliéndome de la adolescencia, ¿no? Entonces, eh, estás como bien abierto, la mente la tienes bien abierta para recibir y adaptarte a un nuevo lugar. Entonces, esa fue una ventaja que yo siento que yo tuve de la edad que vine, estaba muy temprana como para no sentir ese choque cultural. Sin embargo, yo no vine aquí a estudiar bachillerato, pero mira, muchas de las amistades que tenía yo eran niñas que estaban en bachillerato, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que esta juventud no le haya tocado como a mí me tocó, de estarme desvelando, trasnochando libros, leer y tareas y eh, presentaciones que tienes que preparar? Yo miraba que el estudio aquí, lo más fácil, lo más fácil. Entonces yo decía, ¿será que eso también quiero yo para que mis hijos vengan el día que yo tenga hijos, que se la miren así, de que se la pasen así de suave? Yo quería que ellos tuvieran el reto que yo tuve, del que yo te hablaba, de que yo misma me retaba, ¿no? A aprender esto, que, ¿cómo se llama? ¿Qué clases aquí, qué clases allá? Que mira, al final tiene una buena paga, porque si yo no hubiera aceptado esos retos, yo no te manejaría el inglés que manejo, ¿no? Y que manejé al entrar a Canadá. Entonces, esa parte fue uno de los choques que yo siento que me costó aceptar en ese momento. ¿Qué es lo más bonito de la vida de un inmigrante? Yo pienso que es eso precisamente de apreciar la diferencia de la cultura a la que vienes y a la cultura en la que entras. Apreciarla, reconocer que hay una diferencia y
al reconocerla te das cuenta de la riqueza que tienes, de saber de dónde vienes y la riqueza que puedes ganar hacia dónde vas. Y el talento que descubriste aquí en Canadá, es eso para lo que tú eres buena y no sabías, pero acá lo descubriste. Tienes que, como dicen en mi país, a Wilson tienes que aprender algo, ¿no? A Wilson significa que ni modo, te tienes que aprender algo, ¿no? Mira, allá nosotros éramos de una familia, no te digo que éramos de clase media, ¿no? Pero teníamos la oportunidad de que ya sea mi mamá o la persona que ayudaba con el aseo preparaban la comida, ¿no? Entonces casi que no me veía yo involucrada en la cocina. Pero al venir acá te tienes que dar cuenta te tienes que hacer memoria de que, ay, ¿cómo es que hacía la muchacha esas cosas? ¿Cómo es que preparaba mi mamá tal platillo? O sea, lo tuyo fue al revés. Allá no cocinabas, no limpiabas, todo te vino a tocar acá. Porque normalmente nos toca a lo contrario. Mi papá, por ejemplo, a mí me ponían a limpiar la casa a las 5 de la mañana, a cocinarle a mi hermanita si ellos no estaban. Ya. O sea que no te fue tan mal que digamos en El Salvador. Tan mal no, pero, o sea, mis papás también siempre se esforzaron mucho en que nosotras tuviéramos, experimentáramos, que era también ser autosuficientes y al mismo tiempo participar en los quehaceres. Porque yo me recuerdo que mi mamá llegaba de trabajar, ella llegaba como a las 7 de la noche y llegaba bien enojada, llegaba cansada, ¿no? Entonces, yo me tenía que asegurar de que mi mamá estuviera contenta, entonces a calentarle la comida que se había preparado para la cena, ¿no? Que la había dejado ya ella medio preparada y la muchacha la terminaba de preparar, pero la muchacha se va a dormir o se va para su casa, entonces ya te toca entonces a ti quedarte al cargo, ¿no? Y imagínate que ¿cuándo mis hijos me iban a hacer eso a mí? ¿Cuándo mis hijos, cuando yo llegara después de trabajar a las 6 de la tarde, mis hijos me iban a decir, venga mami, le voy a calentar la comida? No, o sea, eso nos tocó hacer a nosotros. Entonces teníamos que tener la cena ya preparada, la lechita caliente que se tomaba mi mamá, la tortilla tostadita para que ya mi mamá comiera, porque se reconoce de que los padres trabajan duro y los padres, son los jefes de tu vida. O sea, se reconoce eso, se le da al padre la posición que tiene, a la madre la posición que tiene. Y no hay forma ¿cómo se llama? De batallar, de discutir, o sea, lo que ellos dicen, ¿verdad? Las órdenes que ellos te den. Entonces, am, esas son las cosas que cuando tú me dices que fueron los talentos, yo pienso de que fue eso, aprender a cocinar y a inventar. Y parte de lo que tú tienes que ser creativo también, ¿no? Porque acuérdate que vengo de El Salvador, donde comemos pupusas, donde comemos frijoles, arroz, platillos así que es casero de la casa, que los rellenos de papa, que los rellenos de tomate, que los rellenos de lo que tú me pidas, ¿eh? Este, y entonces vienes aquí a una cultura donde hay otras culturas también, entonces tienes que también integrarte a eso, ¿no? Entonces ya los años me han ayudado a mí a que yo me integre más todavía. Entonces ya pruebo a hacer platillos en la casa donde es una fusión, ¿verdad? Canadiense, salvadoreño. Canadiense, de hindú, de chino, ¿me entiendes? Ya mezclas y vas aprendiendo y vas abriéndote a nuevas dimensiones culturales. A ver, uno de esos 5 platos que mejor te salen. ¿De mi país o de los No, de los que fusión? tú preparas. Esos mezclados, esa fusión. Ya, pues yo pienso que uno de los que inventé que me gusta, uno de mis favoritos, es
unas albóndigas que preparo de carne de pavo, la carne molida de pavo, preparada con, ¿cómo se llama? Con em, perejil, cebolla, las albóndigas, y luego les pones encima una salsa que preparas con crema de cacahuates, con chile paprika y con el mismo consomé de pollo. Se lo pones y haces una salsita. Consomé del pavo. Ajá. O consomé de pollo, pues de los que venden en Pero ya esa fusión es alta cocina. Pues sí, imagínate. Y eso, así como que un día dije yo, ese platillo que una vez probé chino, que tenía como sabor a cacahuate, ¿cómo lo harán? Nunca había escuchado yo albóndiga de pavo. O sea, Pero el plato existe. las albóndigas no son del plato chino, pero la salsa sí. Por eso, pero esa albóndiga yo siempre la he probado, la albóndiga de carne de res. Ya. Oh, Pero ¿dónde viste que se podía hacer albóndiga de pavo, de carne de es que pavo? mira, venden en el supermercado la carne de res molida y luego miras a los dos tramos después, está la carne de pavo molida. Entonces dices, pues es de la misma presentación, se puede hacer de lo mismo. Pero no hay un lugar así donde tú vayas y vendas albóndigas de pavo. No, restaurantes no creo, pero me imagino que caseramente sí. Sí, caseramente sí. Entonces, eso es uno de mis platillos favoritos y por cierto a mi hija que por allá anda. Le gusta mucho eso. O sea que eres buena en la cocina. Yo creo que yo me considero que sí soy buena. Eres buena en la limpieza de la casa. Creo que me considero también buena para eso. ¿Qué otra cosa eres buena que normalmente las mujeres no son buenas? Bueno, las mujeres creo que somos buenas en la administración de la finanza. Bueno. Somos buenas, creo yo. O sea, por lo menos, yo creo que ahí los hombres y las mujeres son buenas, pero yo me considero que soy buena para administrar las finanzas de la casa. Soy buena como para estar pendiente de las cosas que al carro le toca mantenimiento, entonces no te descuidas de esas cosas. Esa es una buena. Normalmente las mujeres no están pendientes de un mantenimiento de un carro. Decía mi papá decía, ustedes las mujeres solo saben que el carro tiene 5 ruedas. La rueda con las que va corriendo y la rueda con la... Ni siquiera piensan en la red de repuesto. No. Es que mira, mi papá fue un buen hombre. ¿Sabes que él nos enseñó? Si van a aprender a manejar, nos dijo, tienen que aprender a cambiar las llantas del carro. Caramba. Y entonces tuvimos que aprender. O sea, tú me haces el reto de que cambie una llanta de un carro que se pinchó la llanta. Yo creo que ¿Lo haces en serio? Sí, me das unas cuantas, me vas a dar una pantaloneta que sea cómoda para adaptarme, me prestas unos cojincitos ahí, pero yo entiendo cómo es. Y yo creo que sí lo podría hacer. ¿Sabe que se pone la mica? ¿Así se llama en Colombia también? El gato. Bueno, nosotros le damos. La mica. Yo creo que se llama mica tú. El gato con el que levantamos el carro. Normalmente, pues todos los países hispanoamericanos es el gato. Al gato, a lo mejor yo le estoy cambiando el nombre. Pero sé que tienes que ponerla en un lugar donde esté sólido el carro, pues para que se pueda levantar. Y luego le vas levantando cuando está a una altura suficiente, ya le vas aflojando las tuercas. Las tuercas a la llanta y ya. Tienes que poner el freno en mano, todo eso, o sea, imagínate, mi papá tenía una visión donde quería que sus hijas fueran siempre bien autosuficientes. Muy bueno. Ya. Y uno de los consejos donde más se necesita hoy día, ¿no? Que las mujeres sean autosuficientes. Sí, entonces. Ahora más que nunca, sí, en todos los sentidos. Ya. Y tu papá era muy estricto, tu papá. Sí, era muy estricto. Era estricto mi papá, pero al mismo tiempo era un amor, era muy amoroso, era un hombre muy, muy dedicado a sus hijas. O sea, sí, como te digo, se esmeraba él por darle lo mejor a sus hijas, al hogar. No, era muy trabajador. Yo me siento que yo
heredé muchas de sus cualidades de mi papá. Yo ahora que estoy de 54 años, digo, yo me parezco a mi papá. O sea, las cosas que él hacía, como él tenía la visión para él y para sus hijas, para su hogar, son las mismas cosas que yo tengo, los mismos pasos. Imagínate que mi papá trabajó para la cigarrería Morazán en El Salvador desde que entró hasta que se jubiló. Esa empresa no existe ya. Ella no existe. Entonces, él empezó así también, parece que empezó como de, de esos trabajitos que te mandan a hacer entrega de documentos de escritorio, tal escritorio. ¿Entiendes? Esos trabajos, porque no existía el correo electrónico, ¿no? Entonces, el trabajo de él era eso. Luego fue ascendiendo, fue ascendiendo, fue ascendiendo. Lo hicieron control de calidad. Imagínate. Le pagaron en varias ocasiones viajes para que fuera a la ciudad de Monterrey, donde estaba la tabacalera de hermana de la cigarrería Morazán. Entonces tuvo oportunidades, también sin tener una profesión de universidad, ¿no? Pero fue su carácter de emprendedor, de mirar sus jefes, que él tenía esa capacidad de ser un buen trabajador, muy responsable, ¿no? Imagínate que donde él entró, en esa misma compañía se jubiló, y esos son los pasos que yo seguí también. La compañía en que yo entré formalmente, que al pasar del tiempo, obviamente esa compañía se llegó a un tope porque la vendieron, pero la compañía que la adquirió es la que yo estoy siguiendo, con la que yo estoy siguiendo trabajando, ¿no? Y espero que sea con la que me voy a jubilar también. ¿Cómo se llamaba, papá? Carlos. Carlos. Carlos Borromeo Domínguez. Carlos Borromeo. Borromeo es el segundo nombre. Sí. Borromeo, yo nunca había escuchado No, eso sí. ese nombre. ¿De dónde es? Es ¿Italiano o qué? Ya, mi abuelo le gustaba darle a los hijos nombres así parece que eran personas famosas en literatura, en política. Había un tío que se llamaba Belisario. Bueno, Belisario lo conozco por un expresidente en Colombia, pero Borromeo sí nada, no se me viene a la mente. Sí, el único Borromeo que conocí en mi vida fue mi papá. ¿Y tu mamá? Mi mamá, ¿el nombre? Ajá. María Marta. María Marta. Ya, Muy lindo el nombre. María Marta. Y una mujer también muy trabajadora, de muy buen corazón también, y una mujer muy, muy buena madre, desde el principio hasta el final. Ya. Ella era, ¿qué hacía? ¿Ama de casa? Pues mi mamá trabajaba también en la cigarrería Morazán. ¿Ah, sí? Sí, ahí es cuando se conocieron con mi papá. ¿Y después? La política de la compañía era de que no podía estar, sobre todo porque mi mamá trabajaba en el mismo departamento de mi papá. Entonces mi papá no podía ser jefe de alguien que estuviera en vínculos de noviazgo, ¿no? Sí, Entonces, conflicto de intereses. exacto. Entonces ya casados, parece que tuvieron que tomar la decisión, pues, de que quién era el que se iba a ir. Obviamente, pues mi papá tenía mejor puesto, y pues mi mamá se retiró de la compañía, pero mujer muy emprendedora, ella no quiso quedarse así de brazos cruzados. Entonces, cuando se retira, ¿qué hacía ella mientras atendía la casa? ¿Trabajaba en otra cosa? Cuando se retiró, Ajá. a los meses de haberse retirado, ella dijo, no, pues yo hago algo, no me voy a quedar acá. Entonces, con la ayuda de mi papá, hicieron así como el brainstorming, que se llama en inglés, ¿verdad? De La lluvia de quebrarse ideas. la lluvia de ideas, quebrarse la cabeza de dónde había oportunidades en ese tiempo, ¿no? Entonces, decidieron, mi papá la apoyó mucho en la idea de que ella abriera un taller de costura. Entonces, compraron de esas máquinas industriales para
Pero es que Para- los sí. dos eran un buen equipo. Sí, era un buen equipo. Sin embargo, ese proyecto estuvo a cargo completamente de mi mamá. Mi papá nomás le dio las ideas y la apoyó, ¿no? La apoyó en hacer el espacio también en la casa para, imagínate, es de abrir un espacio así como el tamaño de aquí, de este lugar, para que llegaran las máquinas industriales, que eran como 4 máquinas industriales. Entonces ella se dedicó a hacer prendas, tú sabes que son los fustanes. No. Los fustanes son, en El Salvador sobre todo, se acostumbra de que la mujer lleva una falda debajo de la falda. He visto ese vestido, pero por allá en los 70, 80 se usaba. En los 80. Te estoy hablando de los 80. Te estoy hablando de mi mamá haber salido de la cigarrería Morazán como cuando yo apenas tenía 6 años, quizás. Entonces, estamos hablando de los 70. Entonces, ese tipo de prenda vestuaria era muy común. Se vendían en docenas. Mi mamá los preparaba, esos fustanes, los empacaba en una bolsita de 12 y así se iban a vender. Entonces empezó con eso de los fustanes, luego los camisones, que eran unas prendas también para la mujer para dormir, como tipo lingerie, que le llaman acá, pero o sea, más, menos provocativas, obvio, ¿no? Pero, se dedicaba a eso y tenía su mercado, ¿eh? Tenía su mercado y eso siguió hasta que el día que decidió venirse a vivir con nosotros también acá, que estábamos hablando ya del 2001, parece. Dejó toda esa maquinaria y se vino. Ya, obviamente la vendió. Los dos se vinieron juntos. No, solo mi mamá. Mi papá no quiso todavía porque era muy aferrado a la idea de quedarse en su casa, a cuidar de su casa, que el techo aquí, que el techo allá, que las escaleras, que... Entonces, él no se quiso mover. Mi mamá sí, porque aparte de que tú sabes que una mujer con su sentido más materno, queriendo estar cerca más de sus hijas, de sus nietas, ¿no? Entonces, eso fue lo que a ella más la motivó a venirse para acá. Entonces, se vino a vivir aquí en el 2001. Batalló mucho porque ella no hablaba inglés. Entonces, pero fue una ayuda increíble para todas nosotras, sobre todo las hijas que veníamos ya haciendo familia. Veníamos con niños, teníamos en ese entonces a Mariana apenas tenía, quiero ver, 7, 8, 9, 4 añitos más o menos cuando mi mamá se vino para acá. Imagínate, es una gran ayuda, ¿verdad? Tener a tu mamá que te ayuda con con las cosas de cuidar a los niños, ¿no? Entonces, para mí, la verdad que fue un gran apoyo tenerla a ella también. Luego mi papá vino, pero ya vino más tarde. También lo sponsoreamos para que viniera. Él ya vino como 8 años quizás después de mi mamá. ¿En serio? Ya, pero en esos años tanto mi mamá viajaba para visitarlo o mi papá venía acá. Entonces, se mantenían en comunicación, pues separados, pero seguían en comunicación. Ya. ¿En qué año se nos van? Mi papá falleció en el 2009 y 2009 fue, y mi mamá en el 2015. Ya. Acá en Canadá, Los ambos. dos, sí, los dos acá. Apes. Y ambos se quedaron aquí. Ya, mi papá no mucho al gusto de él, ¿verdad? Pero tenía que hacerse así porque ya no había nadie allá que lo cuidara. O sea, no había familia. Y él ya tenía unos problemitas así como que necesitaba mucho cuidado. Entonces no lo podíamos tener más allá y no íbamos a tomar nosotros la decisión de irnos para allá, ¿no? Cuando
yo ya tenía familia, tenía mis hijos, ¿no? Entonces, no muy del gusto de él, pero yo creo que al final él aceptó de que venirse para acá fue buena decisión, pues porque estaba bajo el cuidado de sus hijas, ¿no? ¿Qué es lo que más extraña de tu papá? Híjole, qué extraño todo de él, todo. O sea, extraño cómo era un hombre tan amoroso, extraño sus lecciones, sus conversaciones muy instructivas. Ya. ¿Y de tu mamá? También, mi mamá, extraño las grandes pláticas que dieron. Hablabas mucho con ella. Sí, o sea, largas pláticas. Mamá era bien hablantina. Extraño mucho que en los últimos años que ella vivió, que ya estaba grande, mi tarea era llegar los viernes a darle su baño al lugar donde vivía. Entonces, eso lo extraño mucho, ¿cómo se llama? Me causa remordimiento a veces de que eh, por no, por no hacerlo, por las otras cosas que están pasando en tu vida en ese momento, no haces el tiempo para ir a darle el baño a tu mamá, ¿no? Y ¿cómo añoro eso? ¿Cómo, cuánto no pagaría yo por tener esa oportunidad en este momento de servirle a eso nomás, de llegar a dar su bañito tranquilo? Es que para ella era el baño que yo le daba, imagínate que esté cayendo la regadera calientito y luego que asearla completamente, secarla, ponerle esos talquitos, loción en la... yo notaba que cuando yo lo hacía, ella se sentía, aparte de muy aseada, se sentía relajada. Y ese sentimiento de verla relajada, ¿cómo no daría yo poder hacer eso de nuevo? Es fuerte. Ujú. Tu jubilación, ¿dónde la quieres vivir? Pues tengo muchos planes, no he concretado nada, pero por ahí me cuentan de que, mira, tengo muchos planes, la verdad, pero es entre muchas de las ideas que tengo ¿será que me gustaría irme a vivir a la isla de Vancouver? Hay una ciudad, un pueblito ahí que se llama Parksville, que es de lo más tranquilo. O sea, estás ahí enfrente del mar, pueblito bien pequeño, tiene unas cuantas tienditas por ahí, está cercano, porque solo está a 2 horas de un ferry y estás en la isla, ¿no? Está bien alejado de todo el bullicio. Entonces, esa es una de las opciones que tengo, de pensamientos que tengo. Me gustaría mucho la idea de pasar tiempo aquí, tiempo allá en mi país también, como vivir el invierno allá y el verano acá. O sea, pero eso significa también tener la capacidad de vivir en los dos lugares, ¿no? O sea, tengo que tener algo donde caer allá, ¿no? Entonces, eso necesita mucho más pensamiento también de qué hacer. Dicen que España es un muy bonito lugar para jubilarse también, nomás que está algo lejos para que mis hijos lleguen a visitarme allá. Pero siempre me llamó la atención vivir en España. Siempre, siempre me, me, y es uno de los lugares que me gustaría visitar también algún día. Siempre me llamó la idea de conocer España. Ya. Eres feliz. Sí, fíjate que sí. A pesar de de los retos que la vida te pone, pienso que sí, soy feliz. ¿Qué te falta en estos momentos? ¿Qué me falta? Ay, lo más importante que es la salud lo tengo. Y yo creo que con eso tienes mucho ya. Así es, Ya. así es. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y que te ha quedado toda tu vida? El mejor consejo que me han dado.
que si hay algo que te huele, te da la impresión, te da las ideas de que no es un buen camino, que ni pienses en pisar. O sea, algo que cuando mires ciertas indicaciones que algo está malo, aléjate antes de entrar allí. Me ha ayudado mucho, ¿eh? Ya. Y el consejo que tú le darías a un joven que apenas está empezando su vida. Eso precisamente. Lo mismo, Eso. se lo devolverías a esa persona también. Sí, yo pienso que eso me ayudó mucho a mí. Porque yo antes de llegar a lugares así como que esto no me huele bien. O sea, esto como que no está bien con mis valores, sobre todo. ¿Para qué voy a entrar en algo así? Puede suceder algo allí que no va a ser una oportunidad para mí para crecer, sino que para hundirme. ¿Para qué? Entonces, eso es lo que yo le daría de consejo a un joven, sobre todo porque un joven siempre está con las ideas de experimentar. Y no te digo que experimentar es malo, pero tienes que estar bien convencido tú de que tienes la capacidad de que si vas a experimentar algo, puedes también tener la capacidad de retroceder en ese momento. Entonces, si es un joven que no está convencido en sí y bien claro en ese objetivo, que mejor ni se meta. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida, de irte en una maquinita al pasado y cambiar ese momento exacto, ¿qué te gustaría cambiar? Bueno, o sea, tú sabes que en la vida uno hace muchas metidas de pata, uno hace muchas movidas que no tenía que haber hecho, ¿no? ¿Qué cambiaría? Mira, llegan en mí momentos en los que digo, ¿qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera presentado ese día a migración en Canadá? ¿Y qué tal si hubiera yo mejor tomado el teléfono y decirle, ok, papá, entonces, o mamá, entonces el 28 de enero llego, ¿ok? No me voy a quedar. Entonces me pongo a pensar eso, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado en mi vida? ¿Dónde estuviera? Entonces, no es que me lamente, pero te queda esa duda. O qué tal si yo tal vez hubiera encontrado una persona, una de las personas que conocí en el pasado, que sentía yo que tal vez hubiéramos sido, que éramos compatibles. ¿Qué tal, cómo me habría ido con esa persona, no? ¿Dónde estaríamos? Entonces, no son cosas que te lamentes, pero inquietudes que te quedan de que, ¿cómo habrá sido? Nos pasa, creo, a todos. A todos nos pasa. Ya. María del Carmen, muchas gracias. Ya pasó la hora. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado. Yo disfruté, me encantó. Igualmente. Una muy bonita historia. Espero que te vaya muy bien y que te puedas jubilar en ese hermoso lugar. Lo voy a buscar ahora en internet para ver si es tan bonito como me lo describes. Ah, Pero a mí me gustaría vivir en El Salvador. ya. A mí me gustaría una jubilación en El Salvador. No lo conozco, pero con todas las maravillas que me han contado, a ojos cerrados me jubilaría allá. Pues yo te aconsejo que vayas primero como a explorarlo. No te vayas a ir como yo me vine a Canadá. Explora primero y luego miras, tienes la oportunidad de regresar de donde tú vienes y decir, bueno, ponerlo en la balanza todo, ¿verdad? Siempre te ponen las cosas en la balanza, donde te gustaría esto, los pros y los cons, ¿no? Pero gracias también. Gracias a ti. Hasta luego.